ADN Rural, nominado como Mejor Programa Radial Agropecuario a nivel nacional. Por el monte de Santiago, medio los algarrobales. Gracias al Círculo Argentino de Periodistas Agrarios por esta prestigiosa distinción. Un orgullo para la gran familia de Radio ADN. Se llama la algarrobera. Debatir. Pensar. Recordar y construir. ADN Rural. Lo anticipamos al principio del programa, ¿no? Hace unas semanas que se viene debatiendo y discutiendo si este trigo HB4 que se descubrió y que es parte del resultado de la investigación de la ciencia argentina, que tiene la particularidad de ser el único trigo en el mundo resistente a la sequía, por ejemplo, al estrés hídrico y a la salinidad de los suelos también, resistente a los principales herbicidas, o sea, una especie de soja RR pero en el trigo. Y lo hicieron científicos argentinos. Entonces se armó toda una polémica porque, claro, hay dos grandes grupos que se oponen a este trigo transgénico, producto de una investigación científica en la Universidad Nacional del Litoral con científicos investigadores del CONICET. Hagamos un poquito de historia, pongamos un poquito en situación para ver y entender la importancia de esto, de este trigo transgénico, y perderle el miedo a la palabra transgénico. Y para eso vamos a tomar prestado unos audios que logró un colega de la ciudad de Santa Fe, que muchos lo deben conocer, Connie Cherep, que logró realmente una situación periodística bastante inédita y que tiene que ver con juntar a un ambientalista que es muy crítico de la investigación científica en transgénicos y a, creo yo, la investigadora número 1 que tiene este país en biotecnología y que es autora y líder del proyecto que termina creando este trigo transgénico HB4, que es la doctora Raquel Chan. Nuestro colega de Santa Fe, yo me comuniqué con la producción, con mi gran amigo Luciano Lazzarini, que trabaja con él, pedí autorización para poder pasar algunas de las explicaciones de la doctora Raquel Chan, porque me parece muy ilustrativo y muy fácil de comprender si escuchamos a la propia científica que llevó a cabo esta investigación. A ver, una breve historia antes de pasar a escuchar, son audios breves. En 1993, la doctora Raquel Chan, docente de la UNL e investigadora del CONICET, y que al día de hoy sigue formando científicos, estudiantes y demás desde la universidad, y es un referente, por supuesto, de las ciencias naturales en nuestro país, bueno, se propuso investigar por qué algunas plantas podían sobrevivir en condiciones de estrés hídrico o sequía y otras no. Allí comienza todo. Después de 10 años de investigación, la doctora Chan patenta lo que descubre. Y que es que un gen del girasol, que es un cultivo que se caracteriza por tener una robustez y una fortaleza para resistir a situaciones climáticas de estrés, combinado o inserto en el genoma del trigo, al trigo le daba una fortaleza extra para resistir el estrés hídrico. Primero se probó en una planta de laboratorio y después se pasa a probar en cultivos extensivos como este. ¿Desde dónde se partió? Lo cuenta la propia doctora Raquel Chan. Y elegimos el girasol porque es una especie que se adapta muy bien a climas muy diversos. Si empezamos a aislar esos genes, cosa que es bastante complicada, a partir de los 50.000 hay que sacar de a uno. Y la forma de ver si tienen algún efecto o no en esta respuesta diferencial al estrés por déficit hídrico es ponerlo en otra planta que no tiene ese gen. Esa planta, nosotros elegimos una planta modelo, que es una planta como el ratón de laboratorio para los que estudian ciencias médicas. Nosotros tenemos una plantita que se llama Arabidopsis. Esa plantita no tiene utilidad, pero salvo para estudio. Cuando uno pone un gen que no estaba en esa planta
la convierte en una planta transgénica. Y en uno de estos genes le confería muchísima tolerancia al estrés hídrico. Entonces llegamos al año 2003, aparte tuvo un montón de publicaciones, tesis, no importa, un montón de resultados, y ahí, en una exposición de un trabajo, me propusieron que esto tenía que patentarlo. Yo no estaba en el mundo de las patentes, no tengo la menor idea de lo que es, no tenía, ahora tengo un poco. Y la idea era que, eso también aprendimos, que si uno no patenta, o sea, protege la propiedad intelectual sobre ese resultado, después es muy difícil conseguir una inversión para hacer lo que llamamos el escalado. O sea, la planta de la biosi vendría a ser un prototipo, y el escalado es una planta de interés agronómico, pero que requiere muchísima más inversión, y ahí surge el convenio entre las instituciones de las cuales soy empleado, que son el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral, con la empresa Bioceres, para que ellos hicieran el escalado. Y ahí transformamos especies de interés agronómico, soja, trigo, entre ellas hay otras, y primero hay que multiplicar las semillas. Bueno, todo eso genera un montón de dudas y la posibilidad de fracaso es continua. Por suerte, o no sé si ya por suerte, no, a esta altura ya no tengo mis dudas, dio muy bien, y estas plantas resultaron muy tolerantes a estrés hídrico. Entonces, una vez que eso valida la tecnología y dice, bueno, estas plantas transformadas son muy tolerantes a estrés hídrico, hay que empezar con todo lo que es la regulatoria, porque cualquier organismo que es genéticamente modificado, en nuestro país y en cualquier país del mundo, hay que demostrar durante muchos años y con muchos ensayos hechos en distintos lugares del país que, por un lado, no hay un daño ambiental, por otro, no hay una penalidad nutricional con respecto al trigo del cual proviene, o un aumento de alergenos o de tóxicos o lo que sea, porque es algo que se va a comer. Y por último, aunque estas dos cosas que se aprobaron en 2015, después de haber hecho todos esos ensayos, existe una tercera instancia de evaluación, es la oficina de mercados. Y la oficina de mercados lo que evalúa es que aunque la tecnología sea maravillosa, puede o no convenirle al país. Eso es lo que se anunció como aprobado, dependiendo de la aprobación de Brasil hace, 3 semanas. Bueno, hasta allí entonces escuchamos cómo fue toda esta historia, ¿no? Cómo se va gestando una investigación científica. Desde el año 2003 a esta parte, que comenzaron los ensayos, las validaciones ambientales, toxicológicas, de calidad de alimentos, si esto es perjudicial o no para otras especies, etcétera, todo eso validado ante organismos públicos y ante organismos científicos, se llega a la tercera instancia de evaluación. ¿Cuál es? Validarlo comercialmente, es decir, nuestros compradores. Vamos a poner el caso de Brasil porque es el caso, en este caso, valga la redundancia, emblemático, porque Brasil nos compra, ¿cuánto? Entre 6 y 7 millones de toneladas por campaña. Es el principal comprador de nuestro trigo. El 60% del trigo que se exporta en Argentina lo compra Brasil. Entonces, ellos tienen que aprobar este evento transgénico. Pero insisto, está en esa instancia. Ahora, empezaron a surgir un montón de cuestionamientos de parte de entidades, de acopiadores, de gente que, la verdad, no se entiende por qué cuestionan una investigación científica y por qué tienen ese prejuicio, en todo caso, con un cultivo que no tiene absolutamente nada de malo. Vamos a escuchar esta otra parte de la entrevista a Raquel Chang. Una de las cuestiones que cuestionan es, el uso de herbicidas. O sea, en el proceso de transformación de las plantas es necesario, y no hay otra alternativa, que poner lo que llamamos un marcador de selección en la construcción genética. La transformación es un proceso muy ineficiente. Se transforma una planta de cada entre 1.000 y 10.000, de acuerdo al cultivo, ¿sí? Entonces hay que diferenciar cuál es esa planta. Entonces la forma de determinar cuál es la que recibe poniendo resistencia a un herbicida. Las que se mueren, la que sobrevive tiene la construcción. Eso queda, el pedazo de ADN queda dentro de la construcción genética. Nosotros lo que hicimos fue un estudio de estrés hídrico, no de eso, pero yo no voy a negar que está la resistencia al herbicida. Lo que yo quiero decirle mucho a los ambientalistas, y si lo discutiéramos se los diría, es que hoy se usan herbicidas para
sembrar trigo. No hay agricultura masiva sin herbicidas. Yo no lo voy a defender. Ahora, si usted convence a un agricultor que siembre sobre la maleza, que le consume el agua y los nutrientes, está para el Nobel. Eso no va a pasar. Lo que hay que hacer, probablemente, es, que ya se ha intentado hacer, pero con poco éxito, es sustituir lo que es el agroquímico y tener alguna otra salida para eliminar la maleza. La maleza existe, y al existir hay que sacársela de encima porque es un competidor del cultivo. A ver, ¿qué hace un herbicida? Mata una planta. ¿A qué mata? Mata la planta que es la maleza, que no va a servir para comer y no va a servir para producir. Entonces, una de mis respuestas a eso es que yo no veo la alternativa para un cultivo extensivo que tenga un herbicida, que tenga este o que tenga otro, más o menos da igual. La cuestión es que muchas de estas personas, que son distintos grupos, no todos dicen lo mismo y no todos opinan lo mismo, proponen lo que es la agricultura familiar, con lo cual yo no tengo ningún problema, al contrario, es maravilloso que haya agricultura familiar donde obviamente se puede sacar la maleza a mano. O tenés un patiecito de 10 por 20, te podés dedicar a arrancar una por una al pasto malo. Eso no va a pasar en un cultivo extensivo, y la realidad es que de la agricultura familiar este país no vive. Hoy en día el 70% del ingreso de este país es por exportación de granos. Con eso nos compramos los celulares, los autos, nos compramos los medicamentos, nos compramos las vacunas contra el COVID. O sea, no hay ingreso de divisas con agricultura familiar. Y no se puede practicar en ciudades. O sea, yo no sé dónde viven ustedes, pero si yo agarro la ciudad de Buenos Aires o la ciudad de Santa Fe, la gente no va a poner, no puede producir su alimento en el balcón. O sea, está perfecto que la gente que puede lo haga y la gente que quiere lo haga, pero no es una alternativa al cultivo extensivo. Si usted me habla del transgénico, los transgénicos, a ver, ¿sabe cuál es el primer transgénico que se utiliza en salud humana? La insulina. La insulina, que usted sabe para qué se usa porque hay un porcentaje muy alto de la población que tiene diabetes, se sacaba del páncreas porcino, hasta que se logró hacer un transgénico, o sea, una bacteria que produce insulina humana, que no le sirve para nada a la bacteria, y que hace que la molécula sea idéntica a la humana y genere mucho menos alergias y reacciones, digamos, secundarias, como creaba la de porcinos que se sacaba de páncreas. Eso es un transgénico. Transgénico es pasar un gen de un lugar a otro. Eso es un transgénico. Como saca el riñón de una persona sana y se lo pone a otra persona. Y ahí tiene un trasplante entero de un órgano. Eso es una cosa. Herbicidas es otro tema. La realidad es que se asocia lo transgénico al único evento que está aprobado por todo el mundo, que es la soja RR. Y yo le estoy hablando de un trigo tolerante a estrés hídrico, con un gen de girasol, que es una planta que se come desde hace siglos. Lo que hago es hacer una evolución molecular más rápida y hacer que ese trigo se comporte como el girasol frente a la falta de agua. Bueno, yo creo que esto es más que elocuente, es más que clara la explicación que da la doctora Raquel Chang, investigadora que junto con su equipo desarrollaron este trigo HB4 resistente a la sequía. Piensen ustedes, ¿no? Este prejuicio, este miedo que existe en la sociedad con lo transgénico, ¡ay, lo transgénico! Como si fuera una mala palabra, ¿no? Acaban de escuchar las explicaciones que dio la doctora. El prejuicio gigantesco que existe con la palabra transgénico. Y por último vamos a escuchar, porque otra de las grandes objeciones de este estupendo desarrollo científico nacional viene de la mano de entidades y acopiadores, es decir, del mercado, del comercio, ¿sí? El mercado del trigo, que empezaron a decir, y discúlpenme el exabrupto, pero una sarta de pavadas en estos días de que el trigo va a contaminar los campos argentinos, que va a envenenar no sé qué cosa. La verdad es que, sinceramente, ¿no? Me extraña que gente que proviene del ámbito agroindustrial, que proviene de lo que históricamente hemos asistido a reuniones, conferencias, congresos en donde se habla de que hay que apoyar a la ciencia, a la biotecnología, de que hay que apostar, que hay que invertir por el futuro y condenan sin argumentos lógicos un desarrollo científico nacional encima que está solventado por otra empresa nacional que apuesta por la ciencia como Bioceres en Rosario.
Escuchemos la última parte de la doctora Raquel Chang, donde responde a estas acusaciones infundadas. Por supuesto que hay intereses, claro que hay intereses. Todo el mundo tiene interés. A ver, si se vende este trigo, no se vende otro. O sea, es así. Si usted sale a la calle y tiene, yo qué sé, un auto mejor, dejan de vender otros autos. Esto obviamente compite con ciertas otras tecnologías o, digamos, intereses comerciales. Nosotros como país, y acá sí me quiero meter, claro que hay intereses que van en contra de lo nuestro. A ver, esto generaría, primero lo pondría Argentina en una escala mundial que no está, que es desarrolladora de tecnología. Argentina viene comprando todo. Todo lo que es soja RR, algodón RR, maíz, BP, es comprado a empresas multinacionales. Esta es la primera tecnología desarrollada 100% en el país, para tolerancia a estrés hídrico, y no hay otra en el mundo. ¿Usted cree que eso no genera opiniones en contrario? Esta tecnología es de las instituciones públicas y de una empresa formada por productores de Bioceres, que tiene todos capitales argentinos. Que aparte es a algunos les podrá parecer una empresa muy grande, y leí que fui acusada en página 12 de ser empleada de Grobopatel, no sé qué. Me pueden estudiar todas mis finanzas. Yo no recibo ningún dinero de todo esto. Esto es para las instituciones, para el país. Si esto tuviera éxito, cosa que dudo, dudo me refiero a que no tengo ninguna certeza de que vaya a tenerlo. Si lo tiene técnicamente, que lo vaya a tener comercialmente, es un montón de ingresos para este país. Y lo posiciona en un país desarrollador de tecnología, con una empresa que puede ser grande, pero que no es una hormiga, es mucho menos que una hormiga al lado de las multinacionales. Porque es una empresa formada por productores, que tiene un solo laboratorio. Usted sabe lo que tiene, por ejemplo, Monsanto. Tiene ciudades enteras, con sueldo que, no sé, deben ser 800 veces el mío, no sé, el de los de Bioceres. Pero también quiero cerrar, ponerse en contra de esto así, diciendo cosas que, muchas inexactitudes, muchas, es hacer el juego de última a las empresas que tienen el poder. El país no va a cambiar diametralmente porque apruebe o no apruebe el trigo. Sí va a tener una posición internacional que ya la tiene. A ver, para aprobar algo acá hay que esperar. Si fue la soja con el gen HDV4 también está a la espera de la aprobación de China desde hace 5 años. Y ahora a la aprobación de Brasil. Pensemos un poquito en soberanía. Creo que eso es lo que yo llamo la reflexión, pensar un poquito en soberanía. Bueno, después de escuchar esto, vamos a bajar la persiana de este bloque que se extendió. El audio se lo agradecemos a nuestro colega Connie Cherep, entonces, de la ciudad de Santa Fe, que logró cruzar a la doctora Raquel Chang con un ambientalista, Ricardo Sarrulla, creo que es, que les hace a ellos una columna así de agroecología o de ecología, no sé muy bien. Pero bueno, nos pareció interesantísima la explicación científica, ¿no?, de quien desarrolló desde la Universidad Nacional del Litoral, desde el CONICET, ambas instituciones públicas de la ciencia argentina que cuentan con la patente de este trigo resistente a estrés hídrico, que imagínense lo que podría aportarle a nuestro país en una situación como esta, ¿no? ¿Qué va a pasar con la cosecha de trigo? Muy floja. 22 millones de toneladas se esperaban hace 4 meses, ahora está en 16. Fíjate. Sí, con suerte. Ahora está en 16 y va a bajar. Con suerte. Si salen 16 millones, hay que hacer un asado para todos los trigueros del país. No. Entonces, señores, si apoyamos a la ciencia, banquémosla. Si nos llenamos la boca hablando de desarrollo, de biotecnología y de científicos, como yo he escuchado en muchísimas de las conferencias, simposios, seminarios, congresos, etcétera, del sector, banquémoslo. Porque si después, cuando nuestros científicos, después de 20 años, desarrollan un evento biotecnológico de orgullo, pero mundial, como puede ser un trigo que crece con el mínimo indispensable de agua, y también está la soja esperando allí la aprobación, una de las pocas cosas bien que hizo este gobierno fue aprobar estos eventos biotecnológicos, y le tiramos con todo el arsenal como para destruirlo. No, eso no es coherente. Ahora sí, pausa.
97.9 Radio ADN.